a nosotros. Dije que se le quitó al diablo, se le quitó a Lucifer porque él pecó y se le dio a los que somos ahora, ¿qué? Nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para ministrar el corazón del Padre, para ministrar el corazón del Hijo, para que seamos como piedras, ¿qué? Piedras vivas. Ay, santo Dios. Se nos dio el privilegio, por eso yo siempre digo privilegio. ¿Se siente responsabilidad? Sí, pero es un privilegio. ¿Te cansas? Sí, pero es un privilegio. ¿Se sufre? Sí, pero es un privilegio. ¿Se invierte tiempo? Sí, pero es un privilegio. Amén. Porque se le quitó a alguien que no lo quiso, porque se le subió la soberbia, la altivez le ganó por todo lo que Dios le había hecho resplandecer y le había dado, y por esa razón, ¡pum!, cayó y salió de la luz. Cristo vive, diga, Cristo vive. Vamos a ir a Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Quien lo tenga me ayuda a leer rápidamente. Isaías 14, 12. Sí. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Así es, tremendo, ahí dice, ¿verdad? Tú que caíste del cielo. ¿Y cómo que era? ¿Qué era él? Lucero era. Y usted conoce que es un lucero, usted conoce que es una estrella, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de una estrella? Entre más oscuro esté alrededor, ¿qué? Brilla y se ve de lejos, ¿verdad? Y es para guía de muchos, y sobre todo los que son pescadores, ¿verdad? Los que son pescadores, los que son marineros, los que navegan en el mar, y mucha gente contempla y admira. ¿Por qué? Él eso era, resplandecía tanto, era dice, lucero de la mañana, pero caíste, dice, y fuiste, dice, y tú, dice, que debilitabas a las naciones. Era tanto el poder que él tenía, era tanto que él se sintió como Dios. Eso fue el problema. Se le olvidó que él era creado. Sí, se le dio mucho, sí, disfrutó de mucho, sí, tuvo un gran privilegio, sí, pero no era Dios, ¿verdad? Así como nosotros, se nos dio el gran privilegio de poder ministrar como piedras, ¿qué? Piedras vivas, amén. Ahora Lucifer se le conoce como el ángel, ¿qué? El ángel caído. ¿Usted ha visto cómo lo dibujan allá afuera? Lo dibujan de muchas formas. Lo dibujan como dragón, lo dibujan con alas pero caídas, lo dibujan de muchas maneras que se puede identificar que se refiere a ese ángel caído. No, Dios lo quiso hacer así, solo se hizo. Vamos a ir a Salmos capítulo 18, versículo 14. ¿Sí me escucha? Salmo 18, versículo 14. ¿Qué dice ahí? Gloria a Dios por esta lluvia, amén. Dios saetas los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión no se va, por el soplo de la abierta de tu nariz. El Dios desde lo alto le tomó, le sacó de las muchas aguas, me libró de mis poderosos enemigos y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Hasta ahí, hermano, gracias. Dios nos habla de que el primer trabajo que tenemos que hacer la iglesia es ministrarlo a Él. Y por esa razón yo me quedo, hermanos, pensando y digo, Señor,
¿Cómo es entonces que nosotros como iglesia siempre estamos batallando para adorar a Dios? Siempre estamos batallando para alabar a Dios. Se nos dice en cada servicio, no esperes que alguien te diga, apláudele al Rey, levanta tus manos, abre tu boca, cántale con todas tus fuerzas, ven a la casa de Dios. Yo creo, amados hermanos, que después de un cierto tiempo que conocemos a Dios, ya no tenemos que esperar que nos digan y nos indiquen qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque sabemos cuál es nuestra asignación. Porque sabemos que necesitamos para poder estar como ardiendo en ese fuego. Amén. Necesitamos, yo lo necesito, todos lo necesitamos. No importa cómo te llames, no importa cuánto tiempo tengas, no importa, amados hermanos, todos nosotros sabemos que en un templo se levanta un altar. Aparte, el altar en tu corazón y aparte el lugar en tu casa, el altar en tu casa. La Biblia habla, amados hermanos, aproximadamente vamos a encontrar 354 veces la palabra altar. ¿Cuántos lo saben? La palabra está llena, la Biblia, está llena de la palabra altar, porque en el altar venimos a ofrecer como sacerdotes. En el altar nosotros mismos nos venimos a ofrecer como un sacrificio. ¿Para qué, hermanos? Para agradar a nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a la Biblia. En la Biblia encontramos, por ejemplo, en la Biblia nos habla de Noé. Cuando lo primero que hace Noé cuando se baja del arca es levantar un altar. ¿Para qué? Para adorar al Padre. Y yo creo que en Noé hubo mucha gratitud. Amén. Cuando hay gratitud, adoramos y adoramos a Dios y nadie nos tiene que decir cómo lo hacemos. En la Biblia encontramos a Isaac. Isaac levantó altar, sí levantó altar. Encontramos a Abraham, un hombre de Dios. Abraham sabía levantar altar, tanto así que estuvo dispuesto a poner como sacrificio en el altar a su propio hijo Isaac. ¿Sí o no, hermanos? Encontramos a Jacob. Jacob, un hombre que también lo primero que él hizo cuando él iba huyendo de sus enemigos y de su propio hermano que lo iba a matar, dice que él levantó ¿qué? Levantó un ¿qué? Altar. Amén. Y ahí hizo ¿qué? Pacto con Dios. Amén. Encontramos en la Biblia a un hombre llamado Elías. A mí me llama la atención cuando Elías desafía a los profetas de Baal. Y me enfoco mucho en el problema que había ahí en el pueblo de Israel. Israel no era ignorante, no conocía, sí conocía a Dios, pero hacía como que no conocía, vivía como que no conocía. Y lo primero que cuando Elías desafía a los profetas, lo primero que hace es levantar ¿qué? Un altar con 12 piedras. Esas 12 piedras representando ¿qué? Las 12 tribus de la nación de Israel. Y cuando él levanta el altar, él empieza a poner leña y ustedes ya se saben la historia, ora porque descienda fuego y descendió fuego. Y después de esto dice que el pueblo se volvió, otra vez el corazón del pueblo se volvió a su Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y vemos que ahí, cuando él levanta el altar y desciende el fuego, también en ese lugar le corta la cabeza a más de 450 profetas falsos. ¿Sí o no, amados hermanos? Entonces, cuando yo veo la Biblia y vamos a esto, yo empiezo a entender, amados hermanos, que tenemos algo bien definido como sacerdotes: ministrar. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, encontramos entonces que aquí en la tierra mucha gente está preocupada por buscar un ministerio, pero el primer ministerio que tenemos que buscar es adorar a Dios y alabar a Dios. Amén. Quiere decir que tú puedes tener un ministerio de evangelista. Quiere decir que tú puedes tener un llamado de profeta.
Quiere decir que tú puedes tener un llamado a ser pastor. Quiere decir que tú puedes tener un ministerio a la danza. Quiere decir que tú puedes tener un ministerio en el evangelismo o en lo que tú quieras. Pero y tal vez el enemigo muchas veces le hace creer a la gente que ese es lo más grande que tú puedes tener. Y yo he visto gente frustrada cuando dice, bueno, yo soy el que barro el templo y lavo el baño de la iglesia. No tengo ningún ministerio, pero se equivocan. Porque el mayor ministerio no es el solo ser evangelista, no es ser profeta, no es ser apóstol, no es ser pastor, no es ser maestro, no es danzar. A lo mejor yo ni sé danzar, pero mi mayor ministerio es que ministrar el corazón de Dios, ¿saben? Tal vez yo no tengo una voz bonita, tal vez yo no me entono cuando yo canto, tal vez yo no soy salmista, porque ahora mucha gente dice, la salmista tal, el salmista tal, y sí, tienen voz privilegiada y cantan y adoran a Dios, pero eso no significa que tú y yo nos quedamos fuera, los que no tenemos voz privilegiada. Al contrario, la Biblia a mí me dice, me dice lo que en realidad soy, mi identidad tan clara y mi postura y mi mayor ministerio. ¿Y cuál es ese? Quiere decir que yo tal vez estoy desentonada, tal vez no soy del coro, tal vez no soy pastor, tal vez no soy evangelista, tal vez no soy profeta, tal vez no tengo ningún título, pero lo que sí sé es que soy llamada, hermanos, que lo que al diablo se le quitó, el Señor me lo depositó a mí desde el momento en que yo creí en Él.